Bueno, hoy día vamos a hablar de fortalezas en el liderazgo. Primero vamos a hablar de lo que entendemos como fortaleza y luego lo vamos a acuñar en el uso, en el ejercicio del liderazgo como una práctica social, como una práctica laboral, una práctica con uno mismo también. ¿Bien? Entonces, ¿cómo definimos una fortaleza? ¿De dónde sacamos el constructo de una fortaleza? Y el tema es que las fortalezas no necesariamente son tan objetivas como uno cree, porque lo que para uno puede ser una fortaleza, para otro puede ser una debilidad, o para otro puede ser una forma innata con la que uno nace. Por ejemplo, pero es que esa persona es optimista, y uno nace optimista o nace pesimista, y bueno, ¿cómo es? Entonces, el Instituto Día se dedicó a desarrollar el tema de fortaleza de forma mucho más general, y tomando las distintas concepciones con las que se entendía la fortaleza a modo universal, definió 6 virtudes, porque las virtudes vendrían siendo el criterio base, fundamental, con el cual se va a acuñar el término fortaleza. ¿Ya? La virtud es aquella característica o capacidad que nosotros conectamos intencionalmente con algo que es positivo, algo bueno, algo que es moralmente aceptable, ¿ya? Y existen 6 virtudes universales que han sido definidas como tal. La primera siendo la sabiduría. La sabiduría que tiene que ver con el conocimiento, con el aprendizaje, con la capacidad de manejar la información, o sea, primero percibir, abstraer y construir información, y luego la capacidad o la sabiduría, ¿cierto?, para administrar esa información que estoy comprendiendo. Luego tengo el coraje, y el coraje es la fortaleza que llama un poco al ímpetu de enfrentar las dificultades, de enfrentar la vida con asertividad, con energía, con vitalidad, frente a situaciones que pueden ser difíciles, complejas, desafiantes, incluso a veces contra situaciones que uno mismo puede estar enfrentando consigo mismo. ¿Bien? Tenemos también la humanidad, que es la virtud que conecta aquello que nos hace humanos, aquello que nos sensibiliza, aquello que conecta con nuestra afectividad. Tenemos también en la virtud en función de la justicia, que tiene que ver con el uso no, perdón, no el uso, sino que con el equilibrio, con la balanza de aquello que concebimos que es correcto o incorrecto, el equilibrio de la equidad, de la igualdad ante las personas y también con uno mismo. La templanza, que tiene que ver con cómo yo regulo mis estados afectivos y cómo también no solo regulo mi estado afectivo conmigo mismo, sino también cómo me conecto desde esa regulación con un otro. Cómo busco la homeostasis emocional, de alguna forma, por decirlo. Y esta es una de las que más me gusta, que se llama trascendencia. Y la trascendencia lo que ve como virtud es cómo nos conectamos con algo que es mayor a nosotros, con algo que trasciende de nosotros. Es decir, pasamos de nosotros a algo que nos supera. ¿Bien? Y aquí podemos hablar de temas más espirituales quizás, pero también algo desde la vida. Y vamos a verlo a continuación. Entonces, desde estas 6 virtudes se descomponen 24 fortalezas que las vamos a definir brevemente a continuación. Desde la sabiduría tenemos, por ejemplo, la creatividad. Y la creatividad es crear espacio, es crear oportunidades, es crear soluciones, es crear, en el fondo, un universo distinto o similar o paralelo a lo que tenemos concebido. La creatividad nos conlleva a, en el fondo, tomar lo que existe y darle una nueva identidad, darle un nuevo sentido, ¿ya? Utilizamos la creatividad para encontrar nuevas alternativas de lo que ya conocemos. Buscamos creatividad para, en el fondo, conectar con eso que es más allá de lo que está previamente visto o concebido. Tenemos la curiosidad, que uno podría decir, pero se parece a la creatividad. Sí, pero la curiosidad tiene este ímpetu de explorar, de buscar, de ir más allá, incluso de lo que puede ser un espacio seguro para uno mismo, y con la simple intención de conocer, de ampliar, de buscar más de lo que yo ya sé.
¿ya? Siempre y cuando, por supuesto, es una fortaleza, siempre y cuando no me pasa a llevar a mí mismo en el proceso, ni tampoco a quienes me rodean. Tenemos el juicio, y aquí va a pasar algo curioso, después se lo voy a comentar. Pero el juicio desde la sabiduría tiene que ver con cuánta capacidad tengo yo para evaluar los prospectos, las variables, los distintos aspectos que me rodean, para poder tomar decisiones eh, asertivas, tomar decisiones seguras, tomar decisiones con la mayor amplitud de perspectiva posible. ¿Bien? Tenemos también el amor por aprender y esa pasión o ese deseo por saber más, por conocer más sobre lo que ya sé, sobre lo que no sé, sobre dónde quiero ir, sobre qué es lo que me está faltando en este momento. La pasión por definir, o sea, primero entender que lo que sé está bien, pero puede ser más, pero puede ser mayor, que lo que sé quizás no es suficiente, que si yo quiero algo necesito y disfrutar el proceso de aprender, que no se vuelva como una carga. Grandes personas se vuelven desde la postura del aprendiz, toda la vida aprendiendo, ¿de qué? De absolutamente todo. Y tenemos la perspectiva, que es la capacidad que tenemos para poder recomendar, poder comentar, poder guiar a alguien desde desde más de una visión sobre un mismo ángulo, sobre un mismo punto, ¿ya? Tenemos la capacidad de ampliar la perspectiva, incluso tomando nuestras propias experiencias, nuestro propio conocimiento, e incluso teniendo la perspectiva suficiente para ir más allá de mi propio criterio, incluso desafiarme a mí mismo dentro de la perspectiva que yo tenía. Hay personas que sobre todo en Twitter hoy en día, que buscan los comentarios, los tweets que hicieron hace más de 10 años, es tú dijiste esta cosa, entonces tú piensas esta cosa. Y bueno, hace 10 años la situación era distinta y yo pensaba de esa forma. Y hoy día tengo la posibilidad de pensar distinto. Eso es lo que te permite la perspectiva, poder cambiar el lugar desde donde tú piensas para poder ampliar justamente las variables, la información, el contexto y un sinfín de cosas que, como el mundo es, siempre cambiante. Desde el coraje tenemos la valentía. Y uno diría, ser valiente, ¿cierto? No sentir miedo y enfrentar los desafíos. Sí y no. La valentía es la capacidad que tenemos para enfrentar aquellos obstáculos, aquellos desafíos, aquello que incluso puede ser hasta ligado desde el miedo personal que tenemos. Pero en conciencia de que podemos sentir ese miedo. Y a pesar de sentir ese miedo, es que lo enfrentamos. ¿Bien? Tenemos la honestidad. Y la honestidad es ser una persona honesta, es ser una persona sincera en cómo yo me expreso, en cómo yo me defino frente a otras personas. Es ser una persona honesta y también responsable con lo que yo digo y con mis actos. Yo tomo responsabilidad por mis acciones. Una persona honesta, en el fondo, es según su palabra y carga con lo que su palabra conlleva. Si yo digo algo y resulta que eso está mal, una persona honesta es la que dice, bueno, me hago cargo, tomo la responsabilidad, pago la culpa. La perseverancia, ahí está la fortaleza que tantas personas consideran, esta es mi mayor fortaleza. Y la perseverancia tiene que ver con esta capacidad para perseguir este objetivo, perseguirlo pese a las dificultades, pese a los obstáculos, pese a las condiciones que quizás no sean las más favorables. Es perseguir un objetivo con convicción, creyendo, por supuesto, desde mi postura subjetiva y personal, de que esto es lo correcto, esto es lo que a mí me hace sentido, esto es lo que yo debo perseguir en la vida. Y el ánimo. Y la animosidad tiene que ver con la vitalidad, tiene que ver con sentirse lleno de energía para vivir la vida, no de forma que se vaya deteriorando, sino que con entusiasmo, con ganas de hacer cosas. Desde la humanidad tenemos la amabilidad. Y la amabilidad tiene que ver con esta capacidad de ser generosos, pero no tiene que ver solamente con el tema de dar, sino que con la generosidad de
de la forma en que coexistimos con el medio, con las personas, es ser una persona amable que tenga conductas altruistas. Yo soy amable no para que sean amables conmigo, yo soy amable porque es lo que el mundo necesita. No necesito el reconocimiento de ello, necesito que la gente sea influenciada por la amabilidad y se convierta en una forma más amable, que es una de las cosas más difíciles que tenemos hoy día. Es un tremendo desafío la amabilidad. La gente está tan ensimismada que le cuesta conectar con las personas desde una figura amable y lo hace desde una figura expectante. Yo soy con las personas como las personas son conmigo. Y esa figura es la que retiene la amabilidad. Tengo una amabilidad selectiva, porque algunas personas se lo merecen, no se lo merecen, no se trata de eso. Bueno, para profundizar en eso, vamos a tener una charla justamente de bienestar luego en mayo, ¿ya? Y ahí vamos a hablar también de la amabilidad como una forma de relacionarse con el mundo. Y tenemos el amor. Y el amor, bueno, ya lo vimos en febrero, en la charla de el amor en tiempos de pandemia, ahí lo desglosamos bastante, pero como fortaleza se descompone en la capacidad que tengo para relacionarme con mis personas cercanas y de forma amorosa, en un dar y en un recibir tanto afecto, cariño y amor. Y inteligencia social. Y inteligencia social incluye de cierta manera la empatía, pero también hace una pequeña distinción. La inteligencia social tiene que ver con la capacidad o el intelecto que tengo yo para manejar mi conciencia de mí mismo y del otro, en mi sentir y el sentir del otro. La empatía, entendida desde la fortaleza, la empatía es de alguna forma más como una respuesta frente a una situación afectiva. Es decir, la empatía te acompaña o te sostiene en tu sentir, mientras la inteligencia social lo que hace es que previene un sentir o amolda o condiciona el contexto de determinada manera para que tú sientas o no sientas determinado afecto. ¿Ya? En el fondo, la persona con inteligencia social entiende cómo las personas sienten, piensan y actúan. Desde la justicia tenemos, y aquí estaba lo que le parecía curioso. En la traducción del inglés, juicio aparece tanto en justicia como en sabiduría, ¿ya? Pero en justicia se trata más desde la igualdad, se llama fairness. Y lo que busca desde la justicia es que haya igualdad frente a los demás. Yo trato a las personas de una forma igualitaria, dando las mismas oportunidades y con el mismo trato que yo de una persona hacia otra. En justicia también tenemos liderazgo, que tiene que ver con la capacidad que tengo para poder hacerme cargo, hacerme responsable de un grupo de personas y direccionarlas en la consecución de un objetivo determinado, un objetivo significativo, quizás más amplio del que seríamos capaces de resolverlo de forma individual o independiente. Tenemos también el trabajo en equipo. La justicia está muy ligado a lo laboral, ¿cierto? Pero el trabajo en equipo tiene que ver con la capacidad de pertenecer a un grupo, la capacidad de sentirse parte de un grupo de personas y de contribuir en ese grupo, de aportar, de ser un alguien significativo y hacer significativas a las personas que me rodean. Desde la templanza tenemos el perdón, que es la capacidad de perdonar, no olvidar. Ojo, perdonar es de alguna forma resolver el dolor, el conflicto que puede haber ocurrido entre una persona con uno, ¿ya? Y luego utilizar esa información en mi forma de relacionarme a posteriori, ¿bien? Yo puedo perdonar a alguien y poder mantener una relación con esa persona. Y puedo perdonar a una persona y luego decidir, pero igual no quiero seguir relacionándome contigo. Te perdono, pero no quiero más esta relación, o no necesito más de esta relación. Ese es un punto bien en conflicto para las personas, como dicen, que me cuesta perdonar, porque creen que perdonar muchas veces puede ser, es que si yo perdono a la persona, es como que la persona no hay cargo con lo que hizo, o que se libera de su culpa, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. El perdón no es para la persona, es por uno, por eso es una fortaleza, es algo que a mí me permite superar los espacios relacionales, afectivos,
con determinadas personas que nos han hecho daño, que nos han obstaculizado, que nos han hecho molestias, quizá, o lo que sea, ¿ya? Es una fortaleza de carácter que nos permite seguir avanzando, superar, desde la templanza, desde la regulación personal, ¿bien? La humildad, que tiene que ver con... La descripción de la humildad parte así. Primero, es ser una persona capaz de reconocer sus fortalezas. Importante. Una persona humilde no es una persona que no reconoce sus fortalezas. Parte primero reconociendo sus fortalezas y luego no buscando o no necesitando el reconocimiento social por ellas. ¿Ya? Una persona, la fortaleza de la humildad es ser capaz de concebir, de tener identificado cuáles son mis fortalezas y tener tanta seguridad con lo que yo sé que no necesito, con lo que yo soy, que no necesito del reconocimiento, que no necesito el avalado, no necesito figurar en relación a esa fortaleza. Solo necesito serlo y actuar según él. Luego tenemos la prudencia, que es la capacidad que tenemos para proceder de forma cautelosa, con conciencia de mi entorno, de las personas que me rodean, de la situación, de los riesgos, ¿ya? Y una persona que actúa con cautela, con conciencia propia y social. Y finalmente, algo que es icónico, obviamente, la templanza tiene que ver con la autorregulación, que es la capacidad que tenemos para regular nuestros propios estados anímicos. Es la capacidad para poder entender, identificar primero la alteración de mi estado y tener mecanismos, herramientas, recursos para poder regular ese estado a algo que me permita tomar mejores decisiones, enfrentar la situación de una mejor manera, no pasar a llevar en una acumulación, yo digo el efecto bola de nieve, que un grito, al otro grita, luego el otro grita más fuerte, luego uno pelea, ya, y así. Entonces la autorregulación es necesaria para poder enfrentar la vida y sus desafíos. Y tenemos la trascendencia. Y esta, yo les digo al tiro, esta está en mi bottom down. Apreciación de la belleza y la excelencia. Esta fortaleza es una de las que a mí más me dificulta y me he dado cuenta que tiene distintas razones. Por un lado, a mí me cuesta reconocer en el otro aquello que es bueno. Me cuesta apreciar. Entonces sé que es algo que debo trabajar, debo elaborar, pero también me doy cuenta que no es un tema solo personal, es bastante social. La mayoría de las personas tiene dificultad en apreciar lo bueno en el otro. ¿Ya? Y creo que hablamos esto cuando hablamos de ¿cuál charla fue? Ah, la ontología del romance, y hablamos de apreciatividad, ¿ya? Y tiene que ver con este constructo social de que efectivamente hemos sido formados para enfocarnos en lo negativo, enfocarnos en el error, en el fallo, y no ser capaces de reconocer todo lo bueno que hay, todo lo bueno que existe, o las cosas positivas que ocurren, ¿bien? Entonces sí, es algo bastante personal, pero a mi juicio, y por lo que he visto en experiencia, es que es una dificultad para muchas personas. Y la fortaleza de la apreciación de la belleza es precisamente lo contrario que estoy diciendo. Tiene que ver con cómo nosotros apreciamos nuestro entorno, cómo nosotros reconocemos, avalamos, disfrutamos muchas veces aquello que nos rodean por todo lo que es, por todo lo que nos ofrece. Entendiendo que, claro, pueden haber errores, fallos, dificultades, pesimismo, negativo, puede haber un montón de cosas, pero es una parte y no es el todo. Y tener la capacidad, la fortaleza de apreciar la belleza en las personas, la excelencia en las personas, es lo que nos conlleva a una sociedad más amigable, por decirlo poco. La gratitud, uy, este es un temazo. También lo voy a abordar luego en las charlas que voy a hacer en mayo, pero la gratitud es la capacidad que tenemos para sentirnos agradecidos por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que se nos da, por lo que vemos. Es la capacidad de apreciar lo que existe, está muy ligado a la apreciación de la belleza, ¿ya? Pero de integrarla hacia uno. Yo me siento agradecido, una forma más personal de sentir esto que me rodea, esto por lo que estoy agradecido, y de reconocer todo lo benevolente que existe en mi vida.
que no todo es tan terrible, pero como estamos formados para enfocarnos en lo terrible, difícilmente vemos lo bueno. La esperanza. La esperanza es uno de los capitales psicológicos, me parece. Estoy perdido con los conceptos. Pero lo hablamos también anteriormente, que estaba la esperanza, el optimismo, y hay una tercera, no me puedo acordar. Pero la esperanza es la capacidad que tenemos para ver el mundo, la vida, el futuro de una manera optimista, de una forma positiva, de que a pesar de las dificultades o lo que podamos estar viviendo en el momento, van a venir cosas mejores. La esperanza está en ese convencimiento personal de que no importa lo que suceda, tiene un sentido, tiene un propósito, o va a resolverse, o es momentáneo, ¿ya? Y que no me puedo quedar solamente con eso. La esperanza me eleva a conectarme con algo superior, con algo mejor, algo positivo. El humor, a mí me encanta el humor, ¿ya? En estos espacios no me permito serlo, pero si se dan cuenta, igual trato, aunque sea un poco fome, pero el humor como una fortaleza es la manera de poder vivir la vida en el mayor goce posible. El humor te permite disfrutar de los acontecimientos, de las situaciones, de las celebraciones, ¿ya? Y no solamente te permite celebrarlo, sino que también te permite abordar aquello que es doloroso, aquello que es tenso, aquellas situaciones que son conflictivas, ¿ya? Y yo he hablado bastantes pestes sobre lo que es ser chileno en temas de, que somos estructurados, que somos fríos, que somos así, que es la formación, pero nosotros tenemos un muy buen sentido del humor. El chileno es capaz de reírse de absolutamente todo, si se le permite. Pero el humor es una tremenda herramienta de resiliencia, es una tremenda herramienta de autosuperación, es una tremenda herramienta de crecimiento postraumático, de poder ver aquello que es conflictivo, doloroso, frustrante, traumante incluso, y poder trascender de ello, ir más allá de lo que la situación me afectó o cómo me significó, y poder vivir no en función de ello, sino que teniéndolo en conciencia, esto pasó, pero hoy me puedo reír de esto. Me ayuda a aliviar el dolor. Y finalmente tenemos la espiritualidad. Y en la espiritualidad puede que tenga que ver con un concepto más desde la religiosidad, pero la espiritualidad no necesariamente es religiosidad, ¿ya? Lo que dice la fortaleza de la espiritualidad es la capacidad de conectarse con algo superior aún, ¿ya? Con encontrar tu lugar, de alguna manera, en lo que es el esquema universal, encontrar tu lugar en el universo y sentirte parte de ese universo y ver la vida con sentido y propósito. Tú estás aquí para algo, existes para algo. Y verlo desde la espiritualidad, desde la espiritualidad te conecta con ese sentir. ¿Bien? Entonces tenemos 24 fortalezas que podemos explorar. Seguramente, ahora que lo vamos hablando, podemos decir, bueno, yo tengo esto, o yo me represento con esto, o podemos decir también, pucha, esto igual no es tanto lo que, veo que me cuesta, y veo que tengo dificultades. La gracia de esto es que ya hablando, teniendo el lenguaje de estas 24 fortalezas, ya tenemos mejores maneras para describirnos. Porque la pregunta de la fortaleza, y esto ya salgamos de la entrevista laboral, cuando nos preguntamos nosotros mismos, ¿cuál es mi fortaleza? ¿En qué soy bueno? Nos cuesta, muchas veces nos cuesta encontrar fortaleza, pero a la hora de encontrar debilidades, somos maestros en nuestras debilidades, encontramos una, dos, tres, nos cansamos de contar debilidades, ¿ya? Entonces, teniendo esto nos permite tener lenguaje para poder abordarnos a nosotros mismos, para poder reconocer en el otro también las fortalezas. Porque ¿cómo voy a reconocer algo en alguien si no tengo el concepto? Y no tengo el concepto, no tengo la definición, el contenido. Entonces, con esto ya tienen la información con la cual puedan reconocerse ustedes mismos y a un otro. Pero ahora vamos a conectarlo con el liderazgo, que esa es un poco la temática de hoy. ¿Cómo conectamos estas fortalezas con el liderazgo? ¿Bien? Y no quiero
profundizar tanto en qué es el liderazgo, creo que ya hay suficientes charlas sobre liderazgo, hay demasiados manuales, guías sobre liderazgo, y me voy a concentrar en tres cosas principales, en cuáles son las funciones que son universalmente, o, perdón, universales y generales en el liderazgo. Una persona que es líder se va a enfrentar a estas funciones, a estos roles en todos los trabajos. La primera es las relaciones interpersonales, por supuesto. El líder se va a ver enfrentado a las relaciones interpersonales, ya sea con su personal, que es las personas descendientes, sus jefaturas, sus propias jefaturas ascendentes, y sus compañeros líderes, que son sus laterales. ¿Ya? El líder siempre se va a ver enfrentado en temáticas de relaciones interpersonales, pero en la medida de cómo es que yo las gestiono. ¿Ya? En todos los trabajos nos vamos a relacionar, pero el líder tiene que saber justamente administrar, gestionar estas relaciones interpersonales. ¿Bien? El líder también tiene que saber encontrar las oportunidades y las soluciones de los conflictos. El trabajo sobre, bueno, el mundo es completamente versátil, constantemente cambiante. Entonces, lo que se hacía hace 10 años, hace 5 años, hace un año, ha cambiado tremendamente sus condiciones y en su funcionamiento. Y el líder es una persona que tiene que enfrentarse a este desafío constantemente y encontrar las mejores oportunidades, generar los espacios quizá para poder abordar las situaciones de mejor manera, generar mejores resultados. El líder está contratado también para aumentar, ¿cierto?, la capacidad o direccionar un poco el equipo de trabajo y hacer crecer la empresa, el negocio, ¿ya? Y también de solucionar los conflictos que hay de forma tanto interpersonal como objetiva en la misma gestión del trabajo, ¿ya? Hoy día, con los avances tecnológicos que hay, un líder que no está actualizado en temáticas de tecnología está obsoleto en cómo el negocio va a ir avanzando. Entonces, tiene que estar siempre enfocado también en cómo yo voy buscando estas oportunidades y estas soluciones. ¿Bien? Y así como estábamos hablando de las personas, así como estamos hablando de las oportunidades, también tiene que tener capacidad de decisión. Todo líder debe tener una capacidad de decisión asertiva, saber direccionar en el fondo los esfuerzos, las personas, la gestión, el objetivo, ¿cierto? Y cómo es que llegamos a ello. Entonces, estas son las tres funciones clave que tiene todo líder en cualquiera sea su, ¿cómo decirlo?, oficio, labor, empresa, organización, lo que sea. Donde esté un líder le va a tocar enfrentar esto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo utilizamos las fortalezas? Pues nos enfocamos en estas tres características, en estas tres condiciones que debe cumplir el líder. Y desarrollamos las tres fortalezas claves del líder. Ahora, por obviedad, entenderán que una de las fortalezas claves del líder es el liderazgo. Porque obviamente tengo que ser capaz de hacerme responsable de un grupo y liderarlo de la mejor manera posible en consecución del objetivo que nos proponemos, ¿ya? Pero no solamente tengo que saber direccionar. El líder, y como fortaleza, debo ser capaz de influir positivamente en los demás. Debo no ser no solamente decirle a las personas lo que tienen que hacer, tengo que ser capaz de influir de tal manera que las personas logren mantener una motivación, un sentido de pertenencia, un equipo de trabajo entre ellos, un ambiente, un clima laboral excelente, ¿ya? Para que finalmente se puedan cumplir esos objetivos y no se deteriore la energía, sino que se renueve, ¿ya? Por eso los líderes tienen que influir positivamente en los demás, tienen que saber cómo influir positivamente, y si no saben influir positivamente, entonces la energía se deteriora, las condiciones se deterioran, los talentos se deterioran, si no se nutre. La creatividad, porque si no tengo creatividad, no tengo capacidad de construir oportunidades ni encontrar soluciones donde difícilmente las hay. Y la creatividad, vista desde el liderazgo, es como la originalidad que tengo para encontrar las soluciones, pero de forma adaptable a la situación, a las personas, al contexto. Una solución creativa que solo me sirve a mí no es una solución. Tiene que ser una solución que se adapte al medio, a la situación, al contexto, a las personas, a los recursos que tenemos. ¿Bien? Juicio.
Y el juicio tiene que ser porque la persona que toma decisiones tiene que tener la mayor amplitud perceptual sobre cuáles son todas las variables, los aspectos, los recursos, las condiciones. Voy a seguir repitiendo esta cosa varias veces porque tengo que tener la conciencia de todas estas cosas. El juicio tiene que ver con la conciencia que yo tengo, lo más amplia posible para poder tomar decisiones acertadas. Debemos tener pensamientos críticos y racionalidad al respecto. Y racionalidad no solamente para ver cuál es la mejor decisión, sino que la racionalidad es suficiente también para ver objetivamente situaciones que pueden ser afectivas o emocionales, sobre todo en el espacio de trabajo. Entonces, 3 fortalezas que si las tiene dentro de sus top 5, maravilloso. Pero no necesariamente tienen que estar todas ahí en el top 5. Qué bueno que las tenga, pero puede tenerla más quizás en el cuerpo de la fortaleza, en la mitad, en la media, pero ojalá lo más ascendente posible. Pero sí es riesgoso tenerla en el bottom down, tenerla en las últimas 5, porque eso significa que algo de lo que está haciendo mi juicio en mi labor como líder, algo no está funcionando. ¿Bien? Ahora, hablamos de que las fortalezas todas son magníficas, son espectaculares, qué bueno hablar de fortaleza, me siento súper empoderado, pero las fortalezas también nos pueden generar problemas. Las fortalezas nos pueden generar problemas de 2 maneras. Cuando las sobreutilizamos, es decir, en un abuso de la fortaleza, ¿ya? Y las infrautilizamos, es decir, cuando no le sacamos el máximo provecho. Primero entender que todas estas fortalezas, estas 24 fortalezas, todo el mundo las tiene, ¿ya? Todo el mundo tiene estas fortalezas, solo que en mayor medida o en menor medida, ¿ya? Y también puede ser que cuando tenemos una fortaleza que avalamos mucho, por ejemplo, yo digo que soy una persona honesta y creo que la honestidad es la base de todas las relaciones y de cómo uno debe vivir la vida, y creo que uno tiene que ser honesto frente a todo y decir la verdad ante todo. Entonces, cuando yo tengo una convicción tan fuerte sobre la honestidad, puede que raye en el extremo de la fortaleza. Y si soy tan honesto, puedo ser intolerante con las personas, puedo ser una persona de pensamiento muy rígido sobre lo que es, lo que no es, muy juicioso también de cómo es que las personas debiesen ser. Tengo una expectativa tremenda sobre cómo deben relacionarse, cómo deben comer, porque yo tengo esa fortaleza. Me cuesta ver que las personas no puedan ser honestas. Soy bastante poco indulgente con las personas cuando mienten, cuando no dicen toda la información. Y eso me puede generar una gran variedad de conflictos. Y yo voy a estar completamente seguro que estoy en lo correcto. Pero si yo dije la verdad, si estoy siendo honesto, pues eso, estimado, estimada, está sobreutilizando su fortaleza. Porque a veces la honestidad, y esto va a sonar, va a generar conflicto, a veces la honestidad no es lo más importante. Uy, qué duro suena escuchar eso. Pero ¿cómo? A ver, ¿cuándo la honestidad no va a ser importante? Si uno, por ejemplo, eh, está luchando con su emprendimiento y no está seguro de seguir y le pregunta a una persona muy cercana, estoy inseguro si seguir o no, y la persona cercana, desde la honestidad y desde sus creencias, cree que efectivamente ese negocio no va a funcionar. Siendo súper honesto, no, sal de ahí, búscate un trabajo estable, ahí vaya a hacer tu plata y vaya a dejar de jugar en esta cosa y no te va a funcionar nada. Una persona está siendo honesta, súper positivo. ¿Cuánto bien le hace a la persona escuchar eso? Si en el fondo lo que está esperando en ese momento es apoyo, es consejo, es en el fondo quizás desahogo. Pero la persona honesta, desde lo que uno cree, porque todos creemos que nuestra verdad es la verdad, y ahí estamos tremendamente equivocados, la imponemos sobre el resto cuando somos impositivos al respecto. Entonces, ahí está el sobreuso. ¿Y qué pasa cuando yo no utilizo mucho la honestidad en mis relaciones? ¿Ya? Cuando la infrautilizo, la infravaloro. Bueno, resulta que soy una persona mentirosa. Como la honestidad no es nada importante para mí, entonces no es relevante que yo diga la verdad. Entonces, siempre voy mintiendo. Y por supuesto que mentir constantemente te trae muchas complicaciones en la vida.
como dice Pedrito y el Lobo, ¿cierto? En la historia. Entonces, pero ¿qué razón hay para que haya un infrauso? Puede ser que nosotros no tengamos comodidad o no estemos formados para utilizar dicha fortaleza, ¿ya? Si a mí nunca se me enseñó a apreciar, a reconocer a los demás, entonces quizás no tengo la apreciatividad por la belleza y la excelencia entre mis fortalezas, ¿ya? Pero también hay otra forma, en donde entendemos que determinadas fortalezas son, a ver, de acuerdo a mis criterios, hablamos de que las fortalezas se vienen desde virtudes, hablamos que desde mis criterios sobre las virtudes o cómo debe ser vivida la vida, lo que es correcto, porque tiene que ver con una moral ética, ¿ya? Sobre lo que es correcto, ¿ya? Esa fortaleza para mí no es fortaleza. Es más, es una debilidad. Entonces lo que yo hago es devaluar la fortaleza. Y tengo razones muy fuertes y poderosas para que esa fortaleza no sea vista como tal. Y por ende, yo no la voy a desarrollar. Y la voy a mantener ahí frustrada y seguramente sin utilizar y generándome conflictos en mis relaciones, conmigo mismo, etc. ¿Bien? Entonces, para ejemplificar esto, lo vamos a utilizar justamente de las fortalezas que estuvimos hablando recién. Y vamos a ver cuándo el liderazgo en su sobreuso puede ser perjudicial. Cuando utilizamos tanto el liderazgo que nos volvemos unos líderes déspotas, que no nos importa nada más que cumplir el objetivo, que tengo el personal y lo llevo, lo exploto y lo sobreexploto para que cumpla el objetivo, ¿ya? Me vuelvo déspota porque no me preocupo por su bienestar, no me preocupo por sus condiciones, no me preocupo por nada más que satisfacer mis necesidades o el objetivo el cual me puse a cargo. Por otra parte, si no utilizo la fortaleza de liderazgo, puedo volverme una persona tremendamente sumisa, dependiente constantemente de los demás, de sus decisiones, de su criterio, de su moral. Todo lo que me diga otra persona va a ser la verdad porque nada de lo que yo haga, nada de lo que yo diga es suficientemente válido o no es más valioso que lo que diga cualquier otra persona. Entonces nos volvemos personas sumisas frente a los demás. En la creatividad, cuando hacemos un sobreuso de esta, nos volvemos personas excéntricas. Y es lo que decía, si yo encuentro soluciones que solamente a mí me satisfagan o solamente a mí me funcionan, soy excéntrico porque no soy capaz de adaptarme al medio o bajar esa creatividad a algo que sea razonable o funcional para todos. Me salgo del medio, me inflexibilizo y solo me concentro en mi propia creatividad porque en mi mundo todo funciona. Y por otra parte, en el infrauso nos volvemos personas conformes. Y ojo, no significa que ser conforme no... A ver, no me refiero a la conformidad solamente en un tema de estoy satisfecho con lo que tengo, ¿bien? Porque yo puedo estar satisfecho con lo que soy, con lo que tengo, pero también tener ambiciones de más, de satisfacción. La conformidad tiene que ver más con estoy bien y no quiero optar a más, no quiero apuntar a más por inseguridades, por miedo, por falta de ambición, por desmotivaciones, por malas experiencias anteriores. Entonces me conformo con lo que hay. Y no importa lo que sea, solamente hay. Entonces siempre más de lo mismo, siempre más de lo mismo y siempre más de lo mismo. El juicio en su sobreuso se vuelve intolerante. Cuando somos personas tan analíticas, tan críticas de lo que hay que ver, tenemos una amplitud perceptual tan amplia que nos volvemos muy críticos con uno mismo y con el otro. Nos volvemos tremendamente intolerantes en el error y en el fallo de las personas. Y tremendamente desagradable la forma de decirlo también. Y aún peor con nosotros mismos. Entonces, cuando somos demasiado juiciosos, estamos siendo intolerantes con uno y con el otro. Y desde el infrauso nos volvemos personas irreflexivas, personas que no le ponen más de una idea a la consecución y no evalúan consecuencias, no evalúan los riesgos, no evalúan absolutamente nada y solamente van y fluyen. Y por eso van frustrándose porque nada les resulta y nada les resulta seguramente porque no lo piensan lo suficiente. ¿Ya? Entonces, esto, estimados, estimadas, aplica para todo. ¿Ya? Que usted valore su fortaleza, qué bien que lo haga. Pero
manténgala en equilibrio, porque es muy fácil rayar en el sobreuso sin que nos demos cuenta. Y cuando estamos ahí, seguramente algo estamos generando en nuestro entorno, con nosotros mismos, que nos genera insatisfacción, que nos genera problemas, conflictos, pero como no lo vemos como un problema nuestro, es problema del resto, porque yo soy así, si esta fortaleza está bien, entonces no me hago cargo, ¿ya? Por eso es importante que vayamos equilibrando nuestras fortalezas. Ahora, hablamos de que tenemos 3 fortalezas claves para el liderazgo, ¿cierto? Pero no significa que es todo lo que podemos hacer por el liderazgo, porque si vieron bien las fortalezas, hay muchas fortalezas que pueden ser de utilidad en el liderazgo. ¿Bien? Por ejemplo, apreciatividad por la belleza y la excelencia. ¿A quién no le gustaría tener un jefe que le reconozca lo productivo que es, lo eficiente que es, lo útil que lo reconozca por las fortalezas que posee o que demuestre, por la humanidad que presenta con sus compañeros? ¿A quién no le gustaría tener un jefe que lo vea por quien es? Que no lo vea como un número, que no le destaque solamente lo negativo, que no lo esté buscando constantemente la crítica. ¿A quién no le gustaría tener un jefe que lo sepa reconocer? Pues esa capacidad, esa fortaleza es la apreciatividad de la belleza y la excelencia. ¿Bien? Entonces, hablamos de que tenemos estas 3 fortalezas que sí son necesarias para ejercer un liderazgo efectivo o eficiente. ¿Bien? Pero no todos vamos a tener estas fortalezas en el top 5. No todos vamos a tener estas fortalezas o vamos a acceder a estas de forma fácil, ya sea por un tema de formación, por un tema de características, por un tema de lo que sea. Pero sí tenemos fortalezas. Sí tenemos fortalezas que efectivamente nos permiten transitar la vida de forma efectiva, cumplir objetivos, mejorar las relaciones, lo que sea, ¿ya? Y la gracia de esto está en que no todos tienen que ser el mismo líder. Y la gracia y la versatilidad es esa, sino en ser el líder que deja su marca. Tenemos claro que hay fortalezas clave que te van a permitir funcionar con efectividad, pero es la fortaleza que a ti te caracteriza, que tú más has trabajado a lo largo de tu vida. Porque uno diga, pero yo no he trabajado. No, todos hemos trabajado más unas fortalezas que otras, aunque no nos demos cuenta. Esto nos va a servir también para visibilizarlo, ¿bien? Pero, ¿cuál es la fortaleza? ¿Cuál es tu marca con la que puedes complementar en este uso del liderazgo, de la creatividad y del juicio? ¿Bien? Y en eso es que nos volvemos líderes más efectivos, donde le sacamos más provecho a aquello que es fácil para nosotros, inherente en nuestras fortalezas, y cómo le damos uso o funcionalidad desde estas otras fortalezas que nos permiten en la ejecución y en la mantención de todas las gestiones. Entonces, para ir cerrando, les voy a dejar un link justamente que es del Instituto VIA para que ustedes se hagan el test y puedan descubrir cuáles son sus fortalezas. Y sobre estas fortalezas, ustedes puedan aprovecharla, ver cómo, explorarla, porque ahí mismo también sale la descripción más detallada de qué es lo que es y cómo se utiliza, cómo se aplica. Y si no, por supuesto que estoy yo también y está todo mi equipo atrás para que podamos asesorarlo, guiarlo también en el uso. ¿Cómo nos relacionamos desde las fortalezas? Fíjense que si empezamos a describirnos a nosotros mismos en un lenguaje de fortalezas, también somos capaces de identificar, de reconocer a otras personas desde este lenguaje, pero es solo una vez que lo empezamos a utilizar y aplicar. Así que eso es el taller, la charla de hoy de fortalezas en el trabajo, en el liderazgo. Bien,